de Hechos. Hoy vamos a estar viendo un poquito de esto a la luz de la Escritura. Y mientras buscan Hechos, vamos a estar viendo algunos capítulos. Pero voy a hacer una pequeña introducción para tener un contexto, ¿verdad? El libro de los Hechos comienza Lucas narrándole a Teófilo las cosas que fueron sucediendo de manera muy ordenada, como los apóstoles recibieron la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo vieron la venida del Espíritu Santo sobre sus vidas, cómo eso trajo también que se predicara el Evangelio. Y el primer discurso de Pedro fue apenas sucede la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro ve a todos los que estaban allí reunidos y ve que los que estaban recibiendo el Espíritu Santo comenzaban a hablar en las lenguas que los que estaban allí estaban. Si quieren traerlo el día de hoy, para no nombrarle regiones de aquel tiempo, como si algunos escuchaban que se hablaba en francés, otros hablaban en inglés, otros hablaban portugués, y estaban entendiendo el Evangelio cuando las personas que estaban hablando y pronunciando esos idiomas no hablaban esos idiomas. Entonces el Espíritu Santo trajo la capacidad de hablar en lenguas entendibles en ese momento, en lenguas, idiomas, para que los que estaban allí y de otras tierras escucharan el Evangelio y creyeran en el Evangelio. Eso sucede en el capítulo 2 a grandes rasgos. Entonces la iglesia del Señor, nosotros en ese tiempo, nuestros hermanos, predicaban fielmente la palabra de Dios con autoridad, con poder, con acompañamiento del Espíritu de Dios, demostrando que ellos eran los que habían sido separados para predicar con esa autoridad que Dios había dado, que eran la iglesia de Cristo. Siempre les leo Hechos 2:42 a modo de examinar nuestro corazón a la luz de la Escritura, porque encierra los puntos que cualquiera de nosotros podríamos usar como vara para medir nuestra espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, perseveraban en conocer las enseñanzas ordenadas que los apóstoles estaban enseñando, ¿verdad? En la comunión unos con otros, en lo que estamos haciendo ahora, en reunirnos con Cristo en el centro, en el partimiento del pan, en no solamente se trata ahí de tener ese buen gesto unos con otros en necesidades, sino en la cena del Señor y en la vida de oración, en las oraciones. Ahí tenés resumido en un solo versículo la vida cristiana, como para medir nuestra vida según cómo estamos delante del Señor, cómo nos sintamos del día a día. Podemos pararnos frente al texto y ver cómo nos encontramos viviendo una vida en profundidad en la Escritura, viviendo en comunión, cómo estamos con el partimiento del pan, cómo estamos en la vida de oración. Es una forma en la que tenemos para ver nuestra vida espiritual. Ese versículo es de gran ayuda y una gran herramienta. Ahora, esto trajo obviamente un gran alboroto y un gran, como se suele decir hoy o contemporáneamente, un gran avivamiento, un despertar en los corazones, un hambre y una sed de escuchar. Entonces cuando se anunciaba la palabra de Dios, eran miles los que respondían al llamado de Dios. Y no estamos hablando de que Pedro se paraba con un megáfono, ni con un parlante, ni con un micrófono, sino que a viva voz predicaba y exponía el Evangelio de Cristo para arrepentimiento, para perdón de pecados, para salvación del alma. Y las personas a miles se volvían a Cristo y se convertían. En el capítulo 3 también tenemos narraciones muy conocidas para los cristianos, no para los que puedan escuchar por primera vez, pero para los cristianos. El capítulo 3 dice, por ejemplo, curación de un cojo, y ahí está Pedro y Juan subiendo juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Ahí siempre yo les marco, quiero que haya una hora de un día para orar. Dice que era traído un hombre que era cojo de nacimiento y lo ponían todos los tiempos en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, y él vio a Pedro y a Juan y les rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijeron, ¿no? Le dijo Pedro, míranos. Él estuvo atento, esperando recibir algo, y Pedro le dijo una frase que recorre hasta el mundo incrédulo y sacada de contexto.
No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y enseguida, tomándolo por la mano derecha, se levantó y se le afirmaron las piernas, los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre tenía unos 40 años. Y lo interesante de esto es que obviamente toda la gente de allí conocía a este hombre que no caminaba. Entonces, no solo estaban llamando al arrepentimiento y predicando las buenas nuevas de salvación, sino que se estaba viendo que Dios estaba manifestando en poder para respaldar el llamado al arrepentimiento de los apóstoles que estaban haciendo a todas las personas, que el Mesías ya había venido, había muerto y había resucitado para perdón y salvación de todos los que creyeran en él. Esto hizo que Pedro vuelva a predicar, porque el pueblo estaba atónito de lo que estaba sucediendo ahí, y Pedro da su segundo discurso, en el cual también se convirtieron 5.000 personas. Tengo un montón de cosas para poder compartir ahí, pero es otro tema. Yo quiero llegar al capítulo 4, esto fue bien rápido y bien breve, y por título van a tener Pedro y Juan ante el concilio. Y dice ahí en el verso 1 del capítulo 4, hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, sobre los apóstoles, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. 5.000. Sin contar mujeres y niños, ¿no? Hasta ahí en principio. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar hablando justamente de un contraataque satánico. Hace unos días compartía con un pastor amigo sobre algunos temas, algunas cuestiones de su congregación y demás, charlando de todo un poco. Hablábamos de John Stott, que tiene un libro, comentario al libro de los Hechos, y John Stott toca este tema. Nosotros ya habíamos impartido un mensaje sobre esto en algún momento, quizás hace unos años, quizás desde otro texto, pero acá también está muy claro, y a mí me parece que es una herramienta esencial para nosotros, para estar atentos, ¿no? Entonces, una de las cosas que marca evidentemente el texto es que del capítulo 2, capítulo 3, hasta llegar al 4, la iglesia estaba, vamos a decirlo así, se estaba llevando por delante, vamos a decirlo así de esa manera, la vida cotidiana de la gente, alborotándola y trastornándola de sus rutinas, sacándola de lo que vivían cotidianamente, presentándoles el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, algo que hasta el momento no comprendían, no esperaban y no entendían. Solo aquellos a los que les fue dada la capacidad de oír y de arrepentirse, se volvían a ellos, y no eran pocos, eran miles. Entonces lo que estaba sucediendo es que el templo, donde estaban los judíos, donde estaban los sacerdotes, donde estaba todo ese movimiento religioso, comenzaron a ver que estas personas estaban llamando poderosamente la atención. Por lo tanto, como decía el verso 2, resentidos, fueron a oprimir, a perseguir y a oprimir a nuestros hermanos en ese momento. Los echaron, les tomaron y los pusieron en la cárcel, pero aún así dice que muchos lo habían creído, miles, 5.000 en este caso. Cuando dice el versículo 1, dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. O sea, la opresión y la persecución empezó a ser tal para eliminar la voz de Dios a través de sus hijos. Y si nosotros, a ver, yo hablo del contraataque satánico, por lo menos tengo que definirles la palabra contraataque, aunque parece obvia. Lo podemos pensar así, a fútbol americano o en fútbol o cualquier otro tipo de disciplina. Y el contraataque básicamente es atacar rápidamente cuando uno fue atacado. Eso es contraatacar. Si sería en otro momento, en otro tiempo, es ataque. Pero cuando uno
ataca, cuando es atacado, es contraataque. Estás dando un ataque frente al ataque que estás recibiendo. Y el contraataque satánico justamente es eso. El contraataque satánico es, la iglesia ataca y Satanás ataca rápidamente. Yo creo que ustedes presten atención a esto, porque la iglesia de Cristo estaba predicando, las personas a miles se estaban convirtiendo, y ese es uno de los puntos de 3 que vamos a ver, en los cuales Satanás los repite y de una manera muy poco creativa lo sigue repitiendo a lo largo de la historia. O sea, no va a usar otros métodos porque usa estos 3 métodos que les voy a compartir de acá hasta el final de los días. Entonces, si nosotros tenemos la gracia y la sabiduría de Dios para pararnos en la escritura firmes, no vamos a caer en este juego, o no deberíamos caer en este juego. Entonces, lo primero que busca Satanás es oprimir y perseguir, presionar. ¿Desde dónde? Desde afuera. ¿Desde dónde? Desde el incrédulo. Entonces, cuando vamos a tomarlo, todavía no lo vamos a ver de manera personal, pero pensémoslo a modo de iglesia. Cuando la iglesia, como en este caso, estaba predicando la palabra, las personas se estaban convirtiendo, la primera táctica satánica, el primer contraataque que Satanás hizo fue poner opresión y presión desde afuera para reprimir la acción de la iglesia. Entonces, ahora sí te lo puedo decir más individual. Si tu vida está siendo una vida de predicación de la palabra, una de las cosas evidentes que te va a suceder es el contraataque rápido para detener lo que estás haciendo. Entonces vos decís, estoy buscando mi vida de oración, estoy tratando de tener mi vida de comunión con Cristo, estoy tratando de predicar la palabra, no estoy diciendo que lo estoy haciendo de manera excelente, estoy buscando mantener una vida fiel delante de Dios. El primer contraataque que va a venir va a ser de afuera. ¿Qué va a intentar hacer? Y bueno, ¿a quién puede usar? Y bueno, ahí tenés un sinfín de incrédulos a tu alrededor, sea familia o no familia, que va a empezar a tratar de traer opresión y presión sobre tu vida. Desde sembrar la semilla de la duda, a traerte angustias, o traerte distracción, o a traerte tristezas, o a tratar de frenar la vida que estás buscando llevar. Eso es la primera forma, la primera táctica de contraataque satánico contra la iglesia, es oprimir, reprimir a la iglesia desde afuera. Entonces, usar las cuestiones del día a día, las visibles. Si trabajas en un lugar, vamos a suponer, con gente que no conoce a Cristo, y de repente le hablaste a uno, no dudes que vas a tener un problema con el otro que está a tu lado, o llegás a tu casa y vas a tener una discusión con un familiar inconverso que tengas. Porque el contraataque va a venir rápido para que vos no te sigas levantando a poder seguir anunciando a Jesucristo. Eso es lo primero que sucede. Y es evidente cuando lo estamos viendo acá. Opresión y persecución a la iglesia desde afuera hacia adentro, cuando uno está buscando anunciar a Jesucristo como Salvador del Señor. Ahora, quizá vos puedas decir, bueno, en mi caso personal, no, quizá no es así, no lo veo así. Bueno, vamos a ver de otras 2 circunstancias más, pero yo quiero leerles algunas cosas del texto para poder respaldar esta idea que aparece en el capítulo 4. Miren, un poquito más adelante vamos a ver un poquito esta presión que ejercieron estos sacerdotes, este cuerpo religioso en contra de nuestros hermanos. Dice el 5, verso 5 del capítulo 4. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, todas autoridades en ese momento, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Verso 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Y ahí va, nuevamente Pedro en su tercer discurso. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesús, este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces, verso 13, viendo el denuedo, la pasión, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, gente sin conocimiento, sin preparación, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifestada ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjense cómo Pedro pudo volver a dar testimonio a uno de los que les estaba ejerciendo presión y opresión. Fíjate qué interesante, porque nosotros capaz que como seres individuales, ¿no? Como, no lo digo ni como iglesia, como personas, quien me oprime o quien me busca generar persecución, oprimirme para debilitarme, para que yo baje la guardia de los brazos, no digo el que me genera tentación de pecar, ¿no? Acá estoy hablando de aquella persona que viene con ataque frontal a que yo baje los brazos de mi vida cristiana. En vez de salir corriendo, deberíamos hacer lo que hizo Pedro, puesto de pie, lleno del Espíritu Santo, les anunció el Evangelio. Los confrontó con la verdad misma, con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, a diferencia del resultado que Satanás esperaba tener, de oprimir, reprimir y tirar hacia atrás a la iglesia de Cristo, fueron llenos del Espíritu Santo, pero predicó con toda autoridad aún más fuerte. Ahí vemos lo que estaba aconteciendo en el primer contraataque satánico hacia la iglesia. Un poco más adelante tenemos algunos otros versos que muestran la persecución y la opresión que generaban sobre ellos. Imagínense la opresión que generaban, ¿no? El 17, por ejemplo, del 4:17 dice: para que no se divulgue para que no se divulgue más entre el pueblo, para que esto no se siga esparciendo, este tema de Jesús, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, buscaron amenazarlos para amedrentarlos, ¿no? Para frenarlos, para detenerlos. O sea, si los amenazamos van a quedar callados. Los llamaron, el verso 18, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjate que te digan eso, ¿no? Y Pedro y Juan respondieron, esto es maravilloso: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, eso es dar testimonio. 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Fíjense cómo hasta en última instancia intentaron oprimir y reprimir el Evangelio. Ahí tenemos el primer contraataque de Satanás frente a la iglesia avanzando. Ahora vamos un poquito más adelante, porque la segunda manera en la que Satanás contraataca a la iglesia rápidamente, cuando la iglesia comienza a hacer la voluntad de Dios como cuerpo, e individualmente cada uno como miembro del cuerpo de Cristo, la segunda manera de contraatacar, si la iglesia no entra en el juego de lo afuera, ¿no? Hoy me preguntaba a mi compañero, donde trabajo secularmente, me preguntaba qué iba a predicar hoy, ¿no? Siempre les comparto la prédica, charlamos un poco de los mensajes. Entonces le prediqué la prédica que estoy compartiendo ahora. Entonces le decía, fíjate, le digo, la primera manera, buscar la persecución, buscar la opresión, digo, fíjate, no sé, imagínate que vos hablaste con alguien de Jesús, esa persona creyó, te vas sumamente feliz a tu casa, y cuando estás llegando a tu casa, no sé, de la casa del vecino te tiran algo a tu casa y vos no esperás ni que te huele algo que no esperabas, te rompe un vidrio, te pasa algo fuera de lugar, y enseguida entraste en ese juego, saliste en formato vida cristiana y entraste en formato bajo del ring y peleó con Satanás cara a cara, y bueno, entró en su juego, contraatacó y me hizo bajar la guardia. Entonces me olvidé de la gloria de Dios manifestada hace 10 minutos atrás y ya entré en el juego puño a puño
que voy a perder, carnalmente voy a perder, ese juego está perdido de la carne, no vas a poder ganar nada. Entonces ahí, en ese tipo de cosas sencillas, ¿no? Podés llegar de tener un gran día en Dios y una pequeña discusión ya te hizo perder la batalla. Es ese contraataque, Él busca esa persecución, esa opresión, generar ese tipo de cosas. Vamos a suponer que nuestra vida personal, vida como iglesia, eso nos llega a amedrentarnos, no podemos, no entramos en ese juego, estamos apercibidos a esa situación. Y el segundo contraataque rápido del diablo sucede ya no desde afuera, ya no desde el incrédulo, ya no desde el entorno de la vida de la iglesia, sino que si no puede resolverlo con opresión y presión, que va a seguir, porque eso no es que eso lo deja de hacer y ahora sigo con otra cosa, eso sigue constante, eso va a seguir oprimiendo, vas a seguir teniendo, no sé, el hombre en la esquina de tu casa que te mira mal cuando pasás, o el vecino que no te hace sentir incómodo, o lo que quieras poner. Siempre vas a tener a ese momento de presión y opresión que toca las fibras más humanas tuyas para que pierdas el dominio que el Espíritu Santo te da. Ahora, eso sigue. Ahora, si no ve que vos cedes ante esas tentaciones o haces juego, lo que sigue, ¿qué va a hacer? Bueno, segundo, no puedo contraatacar de afuera, contraataco de adentro. Y para eso, para muestra un botón, se dice coloquialmente, nosotros tenemos el capítulo 5 de Hechos, voy a leerles esto. Previamente le voy a leer el verso del 32 en adelante del capítulo 4, para tener contexto. Vamos a leer ahí 4:32, y dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, hermoso, ¿no? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Evidentemente estamos hablando que estaban siendo perseguidos y oprimidos literalmente, no tenían dónde esconderse. Si era posible matarlos, los iban a matar. Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Evidentemente hoy esto no lo padecemos acá, así que nadie se permita que les pidan dinero o posesiones a través de este texto, porque acá era una situación límite. La iglesia estaba siendo perseguida, en persecución y en opresión. Esto no es una situación que al menos acá en Uruguay entre nosotros esté pasando. Si tenemos hermanos en otra parte del mundo, que esto es necesario que hagan para poder subsistir y resistir el contraataque del enemigo. Entonces José, vamos al verso 36, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, o sea, lo que le dieron por esa heredad, esa tierra, y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea que vendió ese terreno, si querés ponerlo para que lo hagas más gráfico en tu mente, y se lo entregó a los apóstoles. ¿Ah? Eso fue lo que sucedió. Ahora sí entramos en el capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, lo mismo que Bernabé, y sustrajo del precio. O sea que vendieron el terreno y tomaron un porcentaje del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, o sea, quedándote con todo el dinero? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué sucedió? Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo que Bernabé.
parte de la iglesia estaba reunida, vieron a Bernabé, que Bernabé dijo, Señor puso en mi corazón vender esto y entregarlo a la iglesia para que la iglesia reparte y nadie tenga necesidad. Acto seguido, Ananías dijo, voy a hacer lo mismo que Bernabé, voy a vender la heredad que tenemos, Zafira. Bien, buenísimo. ¿En cuánto la vendíamos? En 100. ¿Nos quedamos con 25? Sí, dale. El problema no estaba en quedarse con 25, con 30, con 50, con el 100. El problema fue que le dijeron a los apóstoles, esto es todo lo que nos costó la heredad. Y ahí están mintiendo. No la necesitaba ni Dios la plata, no la necesitaban tampoco los apóstoles de esa forma, y no necesitaban haber mentido. Mintieron porque lo que estaban mostrando era una falsa piedad. Una aparente piedad. Entonces, ¿qué hizo Satanás? ¿Cómo contraataca? Si no puede contraatacar desde afuera y detener la iglesia, va a tratar el contraataque segundo desde adentro. ¿Y desde qué manera? Desde la inmoralidad. Desde la inmoralidad. ¿Qué busca Satanás? Bueno, lo que pasó con Ananías y Zafira. Destruir la iglesia desde adentro. Y no va a faltar ahí, como lo leemos acá, esto era un matrimonio y el matrimonio terminó muerto por robarle a Dios, por mentirle al Espíritu Santo. Esto ni siquiera terminó destruido, ni salieron por ahí a seguir haciendo lo de ellos. No, esta gente murió en ese momento. O sea, no había chance, ya está, no se arrepintieron. Murieron los dos. Porque acto seguido viene la esposa, Zafira, y dice a los apóstoles que le preguntan, ¿venían acá? Sí, venimos en tanto. ¿Cómo en tanto? También le estás mintiendo. Entonces los dos convinieron a mentir a los apóstoles diciéndole esto es el todo y no era el todo. Entonces, ¿qué intentó hacer Satanás en este contraataque? Imagínenlo acá adentro. Un matrimonio que venga con esa condición en falsa piedad y quiera mostrar aparente piedad con nosotros y en realidad están mintiéndole a Dios. Uno no se va a enterar, a no ser que el Espíritu Santo le permita verlo, pero Dios sí lo ve. Y Dios no lo va a dejar así nomás ese asunto. Entonces, ¿cómo contraataca de segunda manera Satanás tratando de destruir la iglesia desde adentro? Entre sus mismos miembros. Acá hay un matrimonio. Pues un matrimonio, una persona sola o quien sea. Va a buscar que se infiltre la inmoralidad. Que se infiltre. Ahí es el pecado que estamos viendo, la mentira. Pero puede ser cualquier tipo de pecado. Cualquier tipo de pecado, como les compartía hoy en el comienzo el testimonio de este hermano que estuvo sufriendo en el 2020. O sea, él hubo otro tipo de pecado que lo llevó hasta el día de hoy a estar en una situación en la que no puede avanzar. Porque contraatacó de una manera muy sigilosa y muy inteligente Satanás y supo romper desde adentro al cuerpo de Cristo. Entonces acá la segunda manera en la que intentó contraatacar Satanás fue destruyendo la iglesia a través de la mentira, a través de la falsa piedad, a través de la falta de santidad. Si los apóstoles no hubiesen estado llenos del Espíritu Santo, probablemente eso podría haber pasado de largo y Ananías y Zafira quizás podrían haber caído en gracia delante de la gente, podrían haber sido vistos como los que miren el amor que tienen y la pasión que tienen por cuidar y podrían llegar hasta donde Dios quisiera, porque Dios iba a tomar buena situación. Ahora fíjate cómo fue que murieron. Y después cada cosa que está sucediendo yo se las voy a volver a tocar, el resultado de cada contraataque de Satanás, ¿no? Pero el segundo ataque que hacen es dentro de la iglesia. Y lamentablemente hoy lo vemos. Lamentablemente no solo pasa acá cada tanto que tenemos una situación en la que tenemos que darnos cuenta que desde adentro va a tratar de destruir la vida individual o familiar de cualquiera de nosotros, y si lo logra, no solamente destruye a esa familia o a ese individuo, que es una bomba que tiene obviamente un resultado que sacude y revienta todo lo que está alrededor. Tiene expansión, salpica, revienta, hiere, no solamente al protagonista que entró en ese juego. Es muy importante guardar nuestras vidas para Cristo, filtrar nuestras necesidades, filtrar nuestros deseos, nuestros sentimientos del momento a la luz de la palabra, para conocer qué intenciones hay dentro de nosotros realmente, para no entrar en ese juego. Punto número 1, ¿qué sucede? Contraataque. ¿De qué manera? Desde afuera de la iglesia. Desde afuera. Punto número 2, desde adentro. Ahora me recordaba esto que iba a decir porque yo sé que de repente hay gente que puede hasta tomar esto fuera de contexto.
tengo tantos malos testimonios de lamentablemente hermanos nuestros en la iglesia, ¿no? Yo te voy a contar uno, donde yo fui parte y yo ya lo conté. En la primera iglesia en la que yo me congregué, teníamos un lugar muy chiquitito y ensayábamos con la alabanza. Entonces tocábamos muy fuerte. Entonces un día yo venía a Montevideo en ómnibus con otros hermanos de otra congregación y yo les venía contando que había una mujer al lado, pared pegada a la iglesia, que estaba enferma, ¿no? Y siempre nos pedían que hasta cierta hora, porque la mujer estaba muy enferma, tenía cáncer. Pero yo tenía, no sé, 20 años, no recuerdo. Yo se lo estaba contando a estos hermanos que venían parados en el hoyo, yo venía sentado, yo se lo venía contando a modo como de risa, diciendo, le estamos enloqueciendo, ¿no? Ja. Y en ese momento que me estoy riendo, me tocan el hombro atrás, y la señora que iba atrás me dice, esa mujer que está riendo es mi madre, porque yo soy su hija, me dice la señora. Y yo no sabía dónde meterme. Y totalmente rojo, me di vuelta y le pedí perdón. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente yo, si yo me remito a mi vieja persona de aquel tiempo, si leía esto y decía, sí, desde afuera hay persecución, la vecina de al lado. No, querido, sos vos el mal testimonio, porque eso no es un ataque de afuera de Satanás. Eso sos vos teniendo mal testimonio y no cuidando el testimonio hacia afuera. ¿Entienden? Eso también es importante. No solo hablando de testimonio de iglesia. Si vos tenés un vecino que te hace a cuadritos, preguntate primero si es que vos sos el mal testimonio que decís ser cristiano y no lo mostrás. Porque quizás no sea el ataque del enemigo por persecución, sino que vos seas la persona que genera esa función de ataque contra tu persona. Entonces, ahí tan importante, ¿no? Y tan sutil el corazón, ¿no? Muchas veces trata de engañarse, ¿no? A uno mismo, decir, es por esto es lo que nos está pasando. No, pará. Fíjate que no seas vos el asunto. Si vos te asegurás que no sos vos, bueno, el contraataque sigue de afuera del enemigo. Pero en este caso yo podría haberme justificado y decir, el enemigo nos está atacando porque estamos adorando a Cristo, toquemos más fuerte. No, Señor. Efesios dice que no hagan ruido, tratá de tener algo en armonía, dentro del horario, respetar al vecino, está enfermo, andá a orar, compartir con él, otra cosa. No era la forma. Había mucha pasión, había mucho amor, había muchas ganas, pero no había carácter. Eso lo digo en mí, ¿no? Yo no tenía carácter. Tenía carácter de Cristo formado. Por eso lo que sucedió. Y yo fui muy bueno, porque podía haber sido peor, ¿verdad? Nunca más volví a ver a esa persona, nunca más supe más nada, ni recuerdo su rostro. Fue hace muchos años. Como 16 años o más. Dicho esto, vuelvo al punto número 2, al contraataque desde adentro. Y miren lo que sucede. Vamos a leer el verso 10. Porque en el verso 10 vemos lo que le sucede después que le mintieron al Espíritu Santo, ¿no? Dice a la esposa, ¿no? A Zafira. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gran temor sobre todos los que oyeron esto. Y después, acto seguido, verso 12. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, juntos, en un mismo sentir, en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ese es el segundo contraataque que vemos hacia la iglesia, que fue desde adentro. Y ahí tenemos que tener cuidado nosotros mismos de no ser ese instrumento de tropiezo, o ese instrumento no solamente de tropiezo a nivel iglesia, sino a nivel personal o a nivel familiar o donde vos te encuentres. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser de ese instrumento de tropiezo. Y el número 3, el punto número 3, vamos a ir al capítulo 6.
capítulo 6 tiene por título elección de 7 diáconos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, aparece un pecado ahí, ¿no? Un pecadillo. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen entonces, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando se pusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y un poquito más abajo dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero miren lo que dice el 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Bueno, acá donde está el contraataque, tiene que verlo a lupa, pero está ahí. El contraataque, el tercer contraataque, y es una de las grandes pandemias que tenemos dentro de la iglesia, lamentablemente, el tercer contraataque satánico para la iglesia es lograr que los pastores no prediquen la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacen? Bueno, miren cómo comienza. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, crecía, evidencia de la predicación, punto favorable, el contraataque de Satanás. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas unos con otros. ¿Cuál era la murmuración? Ustedes tienen tanto y nosotros no tenemos tanto, los apóstoles no se hacen cargo, y esto como estamos haciendo, acá está todo mal, acá no está funcionando. Esa era la murmuración que estaba pasando. ¿Qué hubiese pasado si los apóstoles decían, bueno, sí, esperen que organizamos, sí, ¿qué necesitan? Y vamos para allá, y vamos para acá. El evangelio se dejaba de predicar, se dejaba de enseñar y se dejaba de orar. ¿Y qué pasaba a hacer la iglesia? Lo que hay en muchísimos lugares hoy en día con título cristiano, ¿no? Una red de contención, un club social, un lugar donde atender necesidades emocionales de las personas. Y vos decís, ¿pero eso no son iglesias? Si la palabra de Dios no está siendo predicada, no son iglesias. Si el pastor no está predicando la palabra de Dios, no es una iglesia. Porque la palabra de Dios es la que salva el alma. Nosotros podemos hacer como hemos hecho, ¿no? Y se tiene que hacer. Es un plus. Porque acá dijeron, ok, bien, escuchen, el tema de alimentos, de necesidades, todo el tema social, se van a encargar los diáconos. Los predicadores van a tener que seguir predicando la palabra fielmente. Porque Satanás, si quita la predicación del medio, si quita la oración, ganan el tercer contraataque. Y la iglesia es destruida. ¿Por qué? Porque se dejó la palabra fiel de lado. Se dejó la predicación fiel de lado. Y esa es la gran pandemia que tenemos hoy en día en las iglesias. La fidelidad de las escrituras quedó a un lado. La infalibilidad de la escritura quedó a un lado. ¿Qué pasa con esto? La Biblia ya no es inerrante.
es relativa para muchos. ¿Qué quiere decir ignorante? Que no tiene errores. Infalible, que no falla. Para muchos la Biblia puede fallar según el contexto, hay que ver la costumbre, el lugar, hay que ubicarse en tiempo y espacio. No tengo tiempo para estudiar todo eso, así que voy a poner mi punto de vista sobre eso. Pasa a ser errante. Puede contener errores. Habría que ver, fíjate que por la falta del estudio minucioso, por la falta de la profundidad de las escrituras, por la falta de la vida de oración, la dependencia del Espíritu Santo. Era la palabra de Dios que trastornó el pueblo, era la palabra predicada con autoridad la que convertía las almas. No era darles la leche a los niños del barrio, ni tampoco salir a repartir ropa, ni tampoco hacer actividades para niños, ni tampoco hacer actividades para los abuelos del barrio, o hacer... No, todo eso son un extra que da una hermosura a la doctrina de Cristo. Pero si en todo eso no está la predicación con autoridad de Dios, no hay evangelio, no hay iglesia. Hay un salón comunal, hay un lugar de esparcimiento, y la gente no está llegando porque necesita arrepentirse de sus pecados y transformar su vida. Está llegando a entretenerse. Si bien sabemos que en algún momento, muchos de los que estamos acá, nos codeamos con la música, no todos. Si yo tuviese una visión de multitudes, y bueno, usemos tácticas empresariales. Perfectamente podemos usar todo esto para atraer multitudes. ¿Y a qué vamos a estar discipulando muertos? ¿Vamos a estar llevando personas a los pies de Cristo o vamos a estar entreteniendo personas? Que cuando venga el momento de prueba, porque las ollas a presión se prueban a presión a ver si funcionan. Y el cristiano se ve si es cristiano cuando está bajo presión. Si se mantiene fiel a Cristo aún cuando todo se caiga. Porque mirá, cuando el Señor dice que Él se mantiene fiel y no se puede negar a sí mismo, no habla que Él es fiel a todas las promesas que te imaginaste en tu mente y en tu corazón. Habla de todas las promesas que están escritas. Él dice, vos sos infiel, yo permanezco fiel. Él te dice, mirá, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te va a separar del amor que es en Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra será fiel hasta el día de Jesucristo. O sea que hasta el día que Él venga por vos y Él la va a terminar. Él la va a terminar. Ahí no tenés un tema vos, ni un tema yo. Ahí no tenemos injerencia nosotros. Esos son promesas de Dios. Todo lo demás, anhelos del corazón, deseos de hacer, de ser, de llegar, de tener, de obtener terrenalmente, se puede destruir todo. ¿Y qué va a pasar? ¿Se termina Dios? ¿Se termina la fe? No, porque mi fe no está cimentada en mis ilusiones, ni el tiempo cronos, ni la realidad que vivo en este presente. No, la fe está cimentada en Cristo Jesús y en su obra expiatoria. A mí no me habló nunca de prosperidad y éxito terrenal. A mí me habló de abundancia espiritual. Y me habló de que si yo me entrego a Él, seré un instrumento para Él, para su gloria. Y Él hará conmigo lo que tenga que hacer. Y lo que disponga a hacer está bien. Van a haber momentos de bonanza, momentos de gran bendiciones, momentos de penumbras. Pero Él sigue siendo Dios, sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él lo que hizo en la cruz no lo va a quitar de tu vida. Ni te va a poner una cantidad de requisitos a cumplir para volver a obtenerlo. El derramamiento de sangre de Cristo en la cruz compró con sangre a la novia de Cristo, que es la iglesia. Y si Él te injertó en la vid, sos de la vid de Cristo, hasta el final de los días, porque el que persevera y preserva la vida de los santos es el Espíritu de Dios que mora en la vida del creyente, porque justo va en aumento como la aurora hasta que el día es perfecto. Ahí no entras nunca vos, no entran tus ganas, no entran tus emociones, no entran tus nada. Pasaste de muerte a vida por la gracia de Dios. Ahora Él es el que te sostiene. Y la evidencia es que vos respondés fielmente a las Escrituras, bajo cualquier término, bajo cualquier situación que te esté aconteciendo. Te mantenés fiel a lo que dice la Escritura. No fiel a lo que te dicta el corazón, ni a los sentimientos del momento, ni a las circunstancias que están a tu alrededor. Todo eso no importa, porque si conozco mayormente la Escritura, voy a responder fielmente a lo que está escrito por encima de lo que me dicta el corazón, los sentimientos del momento, los pensamientos, con argumentos válidos de mi cabeza, que en los momentos difíciles tiende a enseguecerse. Entonces, si nosotros olvidamos como iglesia la predicación fiel de la palabra de Dios, pronto la iglesia desaparece. Si dejamos de examinar nuestros corazones para vivir vidas íntegras a la luz de la palabra, sin mentiras, sin dobleces, sin engaños, en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional, la iglesia no va a ser destruida desde adentro. Si nosotros sabemos mantener el mismo carácter de Cristo que tenemos sentados en una silla, o dentro de nuestra casa sola,
en el entorno incrédulo, la iglesia no va a ser destruida de afuera tampoco. Fíjate qué interesante, porque los 3 contraataques de Satanás, que usa siempre, pues usa siempre lo mismo, los mismos 3 siempre, no pudieron con la iglesia, porque mayor fue Cristo. Fíjate, el primero que intentó oprimir desde afuera, llevó a que Pedro diera 3 discursos y ganara miles de almas. Miles. Intentaron acallar a él y a Juan y siguieron predicando más fuerte la palabra de Dios. Porque no tenían el espíritu de cobardía. El espíritu que estaba en ellos es el Espíritu Santo, que al más cobarde de los cobardes, me puedo poner en primer lugar, lo llena de valentía para enfrentar lo que sea. ¿Pero por qué? Porque esa es la obra de Dios, no la de uno. Si uno tuviese sin el Espíritu Santo, corre atrás de una piedra y se esconde, temblando. Pero cuando Dios capacita y llena del Espíritu Santo, la predicación sigue fielmente, nada la detiene. Y el contraataque de Satanás cae. Si se sigue manteniendo integridad la iglesia, cuando viene el primer problema como Ananías y Zafira, Dios va a tomar cuenta de eso. Y Dios barre con eso. Dios santifica a la iglesia y la iglesia sigue. Es más, lo que sucedió, el pecado de Ananías y Zafira despertó el temor de la iglesia, el temor reverente de volverse a Dios de todo corazón. Es decir, dejaron de estar distraídos, dejaron de vivir sus vidas para cada uno y comenzaron a seguir predicando fielmente la palabra. Volvieron a exponer la palabra con autoridad. Y tercero, sucedió que hubo una masividad de personas y una demanda hacia los que estaban allí. Y todos alborotados porque todos estaban comiendo de manera diferente y estaban siendo atendidos de manera distinta. Si eso hubiese distraído al liderazgo de ahí en ese momento, la iglesia hubiese sido destruida. La predicación es lo que salva, porque es la palabra de Dios expresada. No va a salvar las buenas obras de nadie, ni lo lindo que camines al lado de alguien, ni nada, ni el acompañamiento que le hagas a una persona. Te va a dar una patada y te va a decir gracias por todo si no nació de nuevo. Si no nació de nuevo. Es el Espíritu Santo que sostiene al creyente. Y lo único que puede resultar en que eso llegue a la vida y entre al corazón de la persona y a su mente es la predicación del Evangelio. Entonces, no dejemos de predicar el Evangelio y estemos atentos en nuestra vida congregacional y en nuestra vida individual si están estos contraataques satánicos. Y cuando los identifiques, te vas a reír en Dios, es decir, vas a decir, mirá lo que estás intentando hacer conmigo, o en mí, o a través de mí. Y podemos actuar rápidamente. Es muy importante entender esto, porque verdaderamente la iglesia prevalece por encima de las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Somos nosotros los instrumentos de Dios que vamos y anunciamos a los muertos que vuelvan a vida, y la palabra de Dios es la que llega y hace nacer al muerto. El muerto no dice, hoy sí creeré, hoy quiero volver a vida. No toma decisión, es el Espíritu Santo que lo trae a vida. Cuando entiende, se arrepiente. No somos nosotros que tenemos el poder, nosotros no tenemos la capacidad de manipulación para dar vida a alguien. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es Dios obrando, el poder de Dios manifestado. Ahora, sí, como decimos coloquialmente, agárrate, porque en el momento que hablaste va a venir el sopapo a tu cara. Va a venir el sopapo a tu cara. Ahora, si vos estás fielmente arraigado a la roca viviendo una vida en santidad, nada te va a mover. Porque la roca es Cristo y vos estás cimentado en la roca. Por eso la vida en santidad, la vida apartada para Dios, para su gloria, es tan importante. No es una pavada. El vaso tiene que ser limpio para ser utilizado para honra. Y da testimonio de eso. Como lo hablábamos, siempre lo hablamos, acá lo hemos repetido millones de veces, lo hemos hecho, lo digo hoy también con mi esposa allí atrás. Ella puede pararse acá y decir, todo lo que está hablando Rafa es una mentira, él es un mentiroso bárbaro, no vive nada de lo que dice. Es la primera de todos ustedes que puede decir, este es un falso maestro, es un mentiroso. Es la primera que puede decir, no califica el ministerio. Así puede ser cualquiera de nuestra familia. Por eso, cuando vivimos en Cristo, el testimonio es integral. Donde te muevas vas a mostrarte igual. Donde estés, las personas te van a conocer de la misma manera. Las personas que te conozcan de lejos o de cerca van a tener un argumento. Vos decís, sí, pero los que se levantan contra vos por el Evangelio, porque vamos a... Sí, pero como acá se levantaron contra la iglesia, no tuvieron de acusarlos. Los metieron en la cárcel y tuvieron que quitar porque no tenían nada que decir. Si mañana terminás en la cárcel por causa del Evangelio, gloria a Dios.
Pero es diferente si terminas en la cárcel por causa de tu pecado. Como bien le dijimos, ¿no? A los hermanos de aquellos que hoy han, gracias a Dios, algunos salido de la cárcel contando que he hablado. Estás en la cárcel, pecaste, estás pagando tu pecado. Eso es tu paga. Sí, el Señor te va a alcanzar, sí, el Señor te puede revelar, pero no podemos minimizar. Y en la vida cristiana es lo mismo. Cuando yo estoy viviendo una vida desordenada delante de Dios, o estoy pecando conscientemente, o a sabiendas, o busco esquivar la voluntad de Dios, estoy pecando, no hay respaldo de Dios en mi vida, en el sentido que estoy saliendo de la batalla sin armas ninguna. Y todo lo que va a acontecer alrededor mío va a ser descrédito, 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 descrédito. Descuidamos la integridad de nuestro hogar porque descuidamos nuestra integridad con Cristo. Si descuidamos nuestra integridad con Cristo, nuestra vida ya está manchada, nuestras acciones se van manchadas y el resultado de las acciones van a afectar nuestro entorno. Para los líderes de los hogares, es eso. Mi vida de oración, que ora y clama por mi familia, o mi vida de predicación dentro y fuera de mi hogar, mi forma en la que me debo demostrar con en mi caso mi hija o con mi esposa en la intimidad, a puertas cerradas, donde nadie nos puede ver, donde yo podría ser el macho alfa que les digo cualquier cosa. No, ¿qué no está Cristo ahí? Cristo no está. Tampoco el nenito que llega llorando y le grita y cosas y trata como un hijo. No, sos un hombre de Dios y tenés que mostrar eso con frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se destruyen las iglesias? Porque no hay hombres fieles en la palabra de Dios. Y acá lo intentaron destruir todo el tiempo. A Pedro y a Juan y a los apóstoles que estaban alrededor. Hermano, es importante. Esto comienza muy sigilosamente. Y va a ser evidente en el contexto en el que nos movemos. Dios nos guarde. Hoy hablamos de esto. Miren, ahí no somos el Superman rojo que va corriendo. Ese es Satanás que contraatacó y salió corriendo y la iglesia distrae y ya se está cayendo. Entonces, prestemos atención al contraataque satánico. Nosotros jugamos en el mismo cuadro, hermanos. Estamos jugando en el mismo cuadro. ¿Quieren ponerlo así? Estamos jugando en el mismo cuadro. Trabajamos para Jesús. Vivimos para Cristo. No se enreden. No se enreden. Amemos a Jesús, proclamemos a Jesús. Y gocémonos en Cristo, aún en el medio de la prueba. El mundo de la prueba es espantoso. A nadie le gusta pasar. A nadie le gusta. Hace un tiempo atrás me tocó pasar una fuerte depresión. Muy profunda, muy profunda. Hubo un momento en el que me encontré totalmente libre. Me senté a hablar con mi esposa. ¿Saben lo que vi? A Dios agarrándome de así, casi ahogado, y levantándome para afuera y sacándome la cabeza del agua. La importancia del diálogo, ¿no? Y entender que en Cristo somos uno. Y ahí no falta que, a ver, yo puedo decir, no hay nadie para mí, nadie me entiende, nadie me escucha. Me dicen, y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a suceder? No, hermanos, no. Primero uno se examina el corazón y uno en esa situación va a pecar. Peca en sus pensamientos, peca contra Dios, está pecando. Quizás no una acción que lastime, que hiera a otro, sí, pero de una manera indirecta estás dañando, estás lastimando, estás incomodando. Entonces necesitas arrepentirte. Necesitas volverte a Dios. Es muy importante, porque si Satanás juega ese juego y nosotros estamos distraídos, destruye todo. Entonces, cuidemos cómo hablamos, cuidemos cómo nos expresamos unos a otros. Hagamos el papel que tenemos que hacer. Miren, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice algo muy interesante en cuanto a exhortación, ¿no? A los que persisten en pecar 1, 2 o 3 veces, exponelo delante de todos, y si no, echalos. Supongamos que eso lo lees vos y no te toca estar pastoreando, ¿no? Y lo asumís como responsabilidad como cristiano. La destrucción que podés llegar a hacer por no estar haciendo lo que tenés que hacer. Lamentablemente, o gracias a Dios, como quieras verlo, todo hermano, todo cuerpo, toda persona que es miembro del cuerpo de Cristo tiene responsabilidades de Dios, delante de Dios diferentes. A algunos se les va a demandar más delante del Señor y a otros menos. Hay cosas en las que si vos lo haces es pecado,
Si yo lo hiciese, es una demanda que Dios tiene conmigo, por ejemplo. Entonces, cuídense de pasar esa línea. Entre ustedes lo digo, entre ustedes mismos, fuera de la iglesia también. Porque hay cosas que Dios las estableció de cierta manera para que funcionen de cierta manera. Si uno se equivoca, recibe la disciplina y el castigo que va a merecer, la respuesta a su pecado. Si te equivocas, también vas a recibir esa disciplina. Porque Dios nos ama, nos va a corregir, nos va a enseñar, pero podemos evitarla. Y eso es lindo. Saber que decís, estaba la tentación ahí, miré para allá, gracias Señor. En otro momento quedaba con el aire en la cabeza, mirando para el otro lado. Entonces, todo esto para poder entender cómo contraataca a Satanás. Son tres formas. Persigue y oprime. La segunda trata de destruir desde adentro, a través de la inmoralidad. Y la tercera trata de que la iglesia, o tu vida personal, deje de anunciar el Evangelio de Cristo. Si logra eso, está ganando. Ahora, si vos podés entenderlo de antemano, vas a ver la gloria de Dios y vas a seguir manifestando la bondad de Dios, como lo hicieron nuestros hermanos en ese momento. Ninguno de ellos bajó la guardia, no. Todos fueron, miren, los que estaban alrededor y vieron morir a este matrimonio en pecado, se llenaron de temor y todos se gozaban de la predicación. Esteban, nadie le podía decir nada porque la palabra que predicaba con autoridad llena del poder del Espíritu, acompañado de su vida, de su testimonio, muriendo apedreado, diciendo no, los voy a matar a todos, a nadie se mete con el Hijo de Dios, no. Lo mismo que el Señor. Perdonalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdonalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter de Cristo. Que Dios tenga piedad, tenga misericordia de los que están pecando en contra tuyo, o en contra de la persona, o en contra de la iglesia, dentro de esta iglesia local, o cualquier iglesia, la iglesia de Cristo. Que Dios tenga misericordia de los que se levantan en contra del cuerpo de Cristo. Deseo realmente que el Señor manifieste su gloria y su gracia sobre el corazón como fue con el de Saulo. Uno que no calificaba para estar en el ministerio ni cerca. Alguien que todos van a decir, no, que no entre. Pero Dios hizo algo. Y mientras hay vida y esperanza, como decía con alguna hermana hace un tiempo, mejor es un perro vivo que un león muerto. Así que hay esperanza. ¿Estás vivo? ¿Estás con vida? Hay esperanza. Todavía puedes cambiar, Puedes levantarte de nuevo, Puedes sanar, Puedes seguir anunciando el Evangelio de Cristo, seguir anunciando el Evangelio de Cristo. Amén. Oramos. Vamos a orar, vamos.